La Game Boy Advance tuvo más de 1000 juegos. La mayoría de la gente recuerda los grandes: Pokémon, Fire Emblem, los Castlevania, los ports de Super Nintendo. Pero había todo un catálogo funcionando en paralelo, lleno de juegos que pasaron desapercibidos en su momento y hoy casi nadie menciona. Algunos no merecían ese olvido para nada. Hoy vamos a abrir la bóveda retro para descubrir 9 juegos de Game Boy Advance que merecían mucho más atención de la que recibieron. Algunos son extraños, otros son ambiciosos, y varios son tan raros que casi ni los encuentras en una búsqueda normal. Si pensabas que ya conocías el catálogo de GBA, esto va a cambiar esa idea. Empecemos con un juego que tiene un concepto simple y más brutalmente difícil que vas a encontrar en toda la consola. Kurukuru Kururin fue desarrollado por Nintendo y lanzado en Japón y Europa, pero nunca llegó a América, y eso es una pérdida enorme, porque este juego es una obra maestra de diseño minimalista. La premisa es sencilla: controlas un palo giratorio, llamado Helirin, que rota constantemente, y tu trabajo es navegar por laberintos sin tocar las paredes. Eso es todo. Pero ese concepto tan simple genera una tensión casi hipnótica, porque el palo nunca deja de girar. Tienes que aprender a sincronizar tus movimientos con su rotación en todo momento. El resultado es un juego que parece de puzzle, pero se siente como un juego de acción de precisión milimétrica. Los niveles escalan de manera perfecta y tiene un encanto visual muy particular, colorido y limpio, que hace que sea imposible soltarlo. Es el tipo de juego que nadie esperaría de una Game Boy Advance, y probablemente el ejemplo más puro de cómo una idea simple puede generar horas de entretenimiento. Pero si Kurukuru Kururin es minimalista, el siguiente juego va exactamente en la dirección opuesta. Magical Vacation es un RPG desarrollado por Brownie Brown, un estudio formado por ex empleados de Square, y se nota. El juego tiene una profundidad mecánica y una personalidad visual que no esperarías encontrar en una portátil de esa época. Salió únicamente en Japón y nunca fue localizado oficialmente, lo cual explica por qué muy poca gente fuera del país lo conoce. La historia coloca al jugador en una escuela de magia, y desde ese punto de partida, el juego construye un sistema de combate basado en elementos y espíritus que tiene una complejidad sorprendente. Lo que más llama la atención es su estilo artístico. Los personajes y escenarios tienen una estética onírica y colorida que recuerda a esos libros ilustrados para niños que son claramente para adultos también. Hay algo extraño y cantador en cada pantalla del juego. Años después tendría una secuela que sí llegó a Occidente, pero Magical Vacation original sigue siendo esa joya enterrada que los fans de los RPGs casi nunca logran encontrar. Si pensabas que ese era raro, espera a ver el siguiente, porque este tiene algo que casi ningún cartucho de GBA puede presumir. Drill Dozer fue desarrollado por Game Freak, ¿sí? Los mismos de Pokémon, y es probablemente el juego más diferente que ese estudio haya producido. En lugar de RPGs por turnos, aquí tienes un juego de plataformas y acción donde la mecánica principal es un taladro gigante. El personaje principal, Jill, pilota un robot equipado con un taladro que puede girar en ambas direcciones, y toda la experiencia del juego está construida alrededor de esa mecánica. Taladras paredes, mecanismos, enemigos y puzzles, usando el gatillo derecho e izquierdo del cartucho para cambiar la dirección de rotación. Y aquí está el dato extraordinario. El cartucho físico de Drill Dozer incluye un motor de vibración interno. Es uno de los poquísimos cartuchos de GBA que vibra durante el juego. Cuando el taladro golpea algo, la consola tiembla en tus manos. En 2005, eso era algo completamente inesperado.
El juego fue lanzado en Japón y Occidente, pero vendió muy poco, posiblemente porque Game Freak no era conocida por juegos de acción. Hoy es uno de esos títulos que cualquier coleccionista de GBA debería tener en su lista. La historia detrás del próximo juego es todavía más curiosa. Riviera: The Promised Land es un RPG desarrollado por Sting Entertainment, un estudio pequeño pero con una reputación muy sólida entre los fans del género. El juego salió originalmente en GBA en Japón, y más tarde fue portado a PSP, que es la versión que la mayoría conoce. Pero la versión original de GBA tiene su propio carácter. Lo que hace diferente a Riviera es cómo maneja sus mecánicas. En lugar de un mapa abierto para explorar libremente, el juego avanza en secuencias de pantallas, casi como páginas de un libro, con decisiones que afectan cómo se desarrolla la experiencia. El sistema de combate está ligado al uso de objetos que tienen usos limitados, lo que obliga a pensar muy bien cuándo y cómo gastar cada recurso. Visualmente tiene un estilo de ilustración anime que era inusualmente detallado para una portátil de la época, con retratos de personajes muy expresivos que aparecen durante los diálogos. Es un juego que claramente no fue diseñado para una audiencia masiva. Fue diseñado para jugadores que querían algo específico y diferente. Y eso, paradójicamente, es exactamente lo que lo hace interesante. Cambiemos completamente de registro, porque el siguiente juego de la bóveda es uno de los más difíciles de clasificar en todo el catálogo de GBA. Car Battler Joe es un juego de Natsume que mezcla un género de carreras, combate vehicular y RPG de una manera que no debería funcionar, pero que funciona perfectamente. El jugador recorre el mundo en un coche equipado con armas, participa en batallas contra otros conductores, gana dinero, mejora su vehículo y avanza por una historia que tiene todos los elementos de un RPG clásico. La progresión es sorprendentemente profunda. Puedes personalizar tu coche con diferentes armas, motores y partes, lo que significa que hay una capa de construcción y optimización que va más allá de lo que sugiere la pantalla inicial del juego. Llegó a América, pero tuvo una distribución muy limitada, y en Europa directamente nunca apareció. Hoy es bastante difícil de encontrar en formato físico, lo que lo convierte en uno de esos cartuchos que los coleccionistas buscan específicamente. Si eres de los que piensa que la GBA solo tenía plataformas y RPGs tradicionales, Car Battler Joe es una demostración muy directa de que el catálogo era mucho más experimental de lo que parece. Pero el siguiente juego lleva la rareza aún más lejos, y además viene con una historia de producción interesante. Deme Kids fue desarrollado por Atlus, el mismo estudio detrás de Persona y Shin Mega Tensei. Y eso debería decirte todo lo que necesitas saber sobre qué tipo de juego es. Es un RPG donde los jugadores capturan y coleccionan demonios para usarlos en combate, con un sistema que claramente bebe de la misma fuente que Pokémon, pero con una personalidad mucho más oscura y mitológica. El juego salió en dos versiones, Light y Dark, con diferencias en el contenido y los demonios disponibles. Fue lanzado en Japón, América y Europa, pero el marketing fue prácticamente inexistente y pasó totalmente desapercibido en Occidente. Lo que lo hace fascinante desde una perspectiva histórica es que es una de las pocas entradas de la franquicia SMT diseñada específicamente para una audiencia más joven y en formato portátil. Atlus intentó crear su respuesta a Pokémon sin abandonar su identidad de estudio, y el resultado es algo que tiene un pie en cada mundo. Para los fans de Atlus que quieran explorar los rincones menos conocidos del catálogo, Deme Kids es exactamente el tipo de hallazgo
que justifica buscar en colecciones olvidadas. Ahora llegamos a uno de los experimentos de hardware más audaces en toda la historia de las portátiles Nintendo. Boktai fue diseñado por Hideo Kojima, y ya con eso sabes que no va a ser un juego convencional. Salió para GBA en 2003, y su concepto central es tan extraño que cuesta creer que llegara a existir. El cartucho tiene un sensor solar integrado, real, físico, que mide la luz solar del mundo real. El juego es un RPG de acción, donde el jugador controla un cazador de vampiros. Y para cargar la arma principal, necesitas salir afuera con la consola y exponerla a la luz del sol. Si estás en un cuarto oscuro, el arma está vacía. Si hay sol de verdad afuera, el arma se carga completamente. Eso significa que Boktai es un juego que literalmente cambia dependiendo de la hora del día, la estación del año y el clima de donde vives. En invierno, en ciudades nubladas, es considerablemente más difícil que en verano en climas soleados. Kojima diseñó un juego que interactúa con el clima real. El resultado es una experiencia que no tiene parangón en el catálogo de la consola. Y aunque tuvo secuelas, ninguna capturó la atención que merecía. El cartucho original hoy es uno de los más buscados por coleccionistas precisamente por ese sensor que lo hace único. Aquí alguien podría decir, ¿Castlevania no es un juego conocido? Y sí, la franquicia lo es, pero Circle of the Moon tiene una historia particular que lo separa del resto. Fue el juego de lanzamiento de Game Boy Advance en Japón y América y fue desarrollado por un equipo interno de Konami diferente al que hizo Symphony of the Night. En el momento del lanzamiento, ese equipo no tuvo acceso a ningún asset ni código previo de la franquicia. Partieron prácticamente de cero. El resultado fue un juego oscuro, atmosférico y brutalmente difícil que muchos consideran el más exigente de todos los Castlevania tipo Metroidvania. La pantalla de Game Boy Advance de esa generación era notoriamente oscura, lo que hacía el juego casi imposible de ver sin buena iluminación, y aún así el juego vendió muy bien como título de lanzamiento. El sistema de cartas DSS, que permite combinar dos cartas para crear efectos especiales durante el combate, tiene una profundidad que todavía hoy sorprende. Hay combinaciones que cambian completamente el estilo de juego, y explorarlas todas requiere horas. Por razones corporativas internas, el equipo de Circle of the Moon fue posteriormente separado de la franquicia Castlevania. Nunca volvieron a hacer otro juego de la saga. Circle of the Moon es el único trabajo de ese equipo en la serie, lo que lo convierte en algo completamente irrepetible dentro del catálogo. Y para cerrar la bóveda de hoy, un juego que es probablemente el más desconocido de esta lista y también uno de los más extraordinarios. Ninja 5-0, conocido en Japón como Ninja Cop, fue desarrollado por Hudson Soft y lanzado en 2003. Vendió tan poco que hoy el cartucho físico es uno de los más caros y buscados de toda la colección de GBA. En algunos mercados puede llegar a precios que superan los $100. Pero lo que hace realmente especial a Ninja 5-0 no es su rareza, sino su calidad. Es un juego de acción y plataformas que mezcla mecánicas clásicas de NES con ideas modernas, y el resultado es algo que se siente perfectamente calibrado en cada aspecto. El personaje tiene un gancho que permite balancearse entre plataformas, escalar paredes y atacar enemigos, y dominar ese gancho es lo más satisfactorio que vas a experimentar en una portátil de esa generación. El juego es corto, puede terminarse en pocas horas, pero la sensación de control y la precisión del diseño de niveles lo sitúan en una categoría de calidad que muy pocos juegos de GBA alcanzan. Hudson Soft cerró años después, y Ninja 5-0
nunca tuvo secuela ni relanzamiento. Sigue siendo ese juego que los que lo conocen mencionan en voz baja, como si fuera un secreto, y los que no lo conocen no pueden creer que no hayan escuchado antes. Lo que esta lista demuestra es que la Game Boy Advance fue mucho más que Pokémon, Fire Emblem y los ports de Super Nintendo. Fue una consola donde estudios pequeños y grandes tomaron riesgos, experimentaron con hardware y crearon experiencias que no tenían precedente en una portátil. Algunos de estos juegos vendieron poco, otros nunca salieron de Japón, pero todos tienen algo en común. Merecían una audiencia mucho más grande de la que tuvieron. Y eso es exactamente lo que está guardado en la bóveda retro. No los juegos que todo el mundo recuerda, sino los que casi nadie llegó a descubrir. Si conoces alguna joya oculta de GBA que debería estar en la bóveda, déjala en los comentarios. Y si esta lista te hizo redescubrir una consola que pensabas conocer, la suscripción está ahí para que no te pierdas la próxima.